Viaja a través de su lente. Viaja a través de su lente. Y escucha las recomendaciones que Pepe Alemán tiene para ti. Esto es Fórmula Turística. Bien, y en medio de los momentos más críticos de la pandemia, agradecemos mucho que en Fórmula Morelos tenemos a Pepe Alemán como nuestro colaborador, porque siempre nos estás dando opciones para viajar sin salir de casa. Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Lili. A mí también me da mucho gusto saludarte a ti, a todo el auditorio, y como siempre, echados para adelante, Lili, porque la vida sigue, hay que verla con buena cara y hagamos cosas que nos llenen de energía positiva. Ya ves, es lo que decía. Contigo tenemos, además de recomendaciones, esta dosis de optimismo que se requiere para los fines de semana en medio de la pandemia, amigo. Y bueno, tengo entendido que ahora las recomendaciones es para viajar gracias a los productos fílmicos que de verdad que se han vuelto una maravilla. Efectivamente, Lili. Fíjate que me gusta hacerles una invitación a una reflexión, Lili, porque estoy convencido que la biofilia es algo que tenemos que desarrollar todos los seres humanos. Y es que la biofilia es esta conexión que generamos los seres humanos con la naturaleza. Es nuestro sentido de conexión con la vida, de buscar cómo llenarnos de energía a partir de nuestro exterior. Es decir, todo lo que tiene que ver con especies inteligentes y cuya supervivencia depende de la conexión estrecha con el ambiente y la apreciación práctica de las plantas y de los animales. La biofilia significa literalmente, Lili, amor a la vida. Entonces yo creo que es muy importante que aún cuando estemos en casita no dejemos de ver cosas que nos permitan sentir amor a la vida, amor a la naturaleza, y esto nos va a llenar de energía positiva. Por eso es que me permito hacer algunas recomendaciones de algunas películas. No son películas nuevas, Lili, pero las podemos encontrar en las distintas plataformas para verlos pues solito con la pareja o con los hijos o con los nietos. Si tú me lo permites, empezaría por recomendarles una de mis películas favoritas. Por favor, Pepe, te escuchamos. Muchas gracias, Lili. Que se llama Comer, Rezar, Amar. Está protagonizada por pues mi actriz favorita, Julia Roberts, y esta es la historia de una mujer que ella piensa que tenía todo, tenía una vida hecha, es decir, una casa, un marido y una carrera exitosa, o sea, ese modelo que nos venden algunas culturas, pero ella un día descubre que ya no quiere más esa vida porque le parece aburrida, monótona, y pues decide ponerle fin a su matrimonio y emprender un viaje de autodescubrimiento que la va a llevar por Italia, por India e Indonesia. Les recomiendo la película porque además de tener imágenes extraordinarias, maravillosas, nos habla de lo importante que es este contacto, primero con nuestro interior, segundo con el acto de comer. O sea, comer es una de los actos más sublimes que puede tener el ser humano, y segundo, el tener contacto con otras culturas y con la naturaleza para descubrirnos más en la interioridad. Así que les recomiendo mucho esta película. Es una película de 2010, no es reciente, pero estoy seguro que la podrán disfrutar. Hay otra que les recomiendo que la puedan ver en compañía de adolescentes, de jóvenes o de niños, porque para mí es una enseñanza de vida, Lili. Se llama Una aventura extraordinaria, y esta es la historia de una familia que decide vender su zoológico, que viven en la India, y mudarse a Canadá. Desafortunadamente ellos, al viajar, el barco carguero en el que van, junto con sus hijos y algunos de sus animales del zoológico, se enfrentan a una tormenta y se hunde el barco, pero dejan a su hijo como sobreviviente. Su hijo se llama Pi, y Pi es el único sobreviviente humano de todo este barco. Él no se queda completamente solo, porque pues salta a un bote salvavidas, pero se descubre que junto con él está viajando en ese bote un tigre de Bengala, Lili.
y entonces pasan los días, las semanas, los meses, y Pi tiene que aprender a convivir con este tigre de Bengala y tiene que aprender a confiar en él y en sus propias fuerzas para sobrevivir. Lili, es una película que nos trae una gran enseñanza, además de que disfrutamos mucho sus paisajes, pero nos muestra cómo a partir de un compañero, aprender a convivir con un compañero como un tigre, nos puede regresar la vida, nos puede salvar la vida y además nos hace valorar el tratar de aprender a comunicarnos con la naturaleza de otra manera. Esta es una película de 2012, no es tampoco nuevecita, pero se las recomiendo muchísimo. Al igual que Alfa. Lili, Alfa es la historia que a mí me impresionó, es una historia que se desarrolla hace 20,000 años, es decir, la época de los nómadas, así que imagínate, yo me transporté, me sentí ahí dentro de la película, y bueno, esto habla de la historia de un joven, en la plena glaciación, un joven resulta herido durante una cacería que sale con sus compañeros, pero ellos se marchan y creyeron que ya estaba muerto, así que el joven se queda solito, y a la hora de despertar se encuentra con un lobo que fue abandonado también por su manada. Es decir, hombre y lobo intentarán sobrevivir juntos en esta época y con todas las adversidades que esto representa. Tiene unas imágenes, Lili, de verdad nos hacen sentir pues la magnificencia de la naturaleza, de la creación. Para quienes creen en Dios, por ejemplo, habla de pues cómo es un creador perfecto, ¿no? Entonces, porque tiene unos paisajes maravillosos. Es una historia que se filma, o esta película se crea en el 2018, y es una película de verdad, nos va a hacer dar mucho que pensar, nos va a hacer sentir y nos va a hacer acercarnos, ¿no? Acercarnos a la naturaleza, es decir, desarrollar esta biofilia. Así que estas 3 películas se las recomiendo, y bueno, hay otras 2 que seguramente son muy conocidas, pero vale la pena. Yo las vi junto con mis padres el fin de semana pasado, y ellos estaban maravillados de cómo es que la tecnología ha avanzado tanto, y cómo es que las imágenes son tan reales. Me estoy refiriendo a la película de King Kong. Esta es una historia pues ya muy conocida, ¿no? Que es la historia de una actriz junto con un actor y un cineasta. Se van a una isla, se encuentran ahí pues una tribu desconocida, pero la manera como está desarrollada la historia y sus imágenes, Lili, nos hacen sentir como si estuviéramos ahí. Muchas emociones, pero además nos imaginamos cómo podrían convivir especies como los dinosaurios y todas estas especies que ya no tuvimos oportunidad de conocer, pero que gracias al cine nos hacen sentir como si estuvieran todavía vivos y pudiéramos casi tocarlos. Y por último, para terminar muy rápido, Lili, te comparto que les recomiendo muchísimo El libro de la selva. Es una historia pues también ya muy conocida, pero ver a Mowgli y ver cómo crece en la selva y cómo él hace de la naturaleza, de los animales, hace su familia, me hace pensar que es una invitación a que así deberíamos de convivir nosotros con la naturaleza, enamorarnos de la naturaleza, Lili. Es una película del 2016, la versión más reciente del libro de la selva, así que aquí tenemos algunas recomendaciones para disfrutar en casa, cuidarnos de la pandemia, pero no dejar de sentirnos biofílicos, es decir, amantes de la naturaleza. Magníficas recomendaciones, todas las he visto, Pepe, y debo decir que cada una me ha fascinado en su momento, y hasta me dieron ganas de volver a ver una que otra de tu lista, y muchísimas gracias, porque justo es lo que se requiere, que la gente entienda que sí hay opciones para pasarla bien y respetar el momento que estamos pasando, que aunque complicado, bien decías, tenemos que encontrar el lado positivo y echarnos para adelante. Efectivamente, así que sentémonos frente a la televisión, disfrutemos de la familia y disfrutemos también de cómo se ha desarrollado la tecnología
en el cine, Lili. Definitivamente. Querido Pepe, como siempre, muchísimas gracias. Te envío un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Lili. Te comparto la frase nómada rapidísimo. Por favor. Y dice, la gente viaja para conocer al otro, su historia y costumbres, porque al descubrir lo diferente, aprende más sobre sí mismo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Muy filosófica hoy la frase, Pepe, pero genial para el tiempo que en teoría tendríamos que estar en casa, ¿no? Para poderla reflexionar, saborear y hacerla propia. Efectivamente, cuidémonos mucho y acerquémonos cada día más a nosotros mismos, Lili. Que así sea, amigo. Un abrazo. Fuerte abrazo para ti y todo el auditorio. Despedimos así a Pepe Alemán y la fórmula turística. Hacemos una pausa muy breve. Volvemos con más. Esto fue Fórmula Turística en la voz de Pepe Alemán.